queremos dar la bienvenida para iniciar nuestros diálogos esta mañana a Natalie Morillo, legisladora de Construye. Se está debatiendo en la Asamblea Nacional las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y se ha levantado la liebre en dos temas claves. Uno, el que tiene que ver con los legisladores, algunos de ellos, que buscan conocer la marcha de los procesos cuando esos procesos están o en la Fiscalía o en una judicatura. Es un tema polémico. Hemos hecho un comentario esta mañana diciendo que sería terrible una intromisión y una ruptura al Estado de Derecho, a la independencia de los poderes. ¿Cuáles son los criterios que se están debatiendo en este momento en la Asamblea al respecto? ¿Qué dicen las distintas bancadas? ¿Y cuál es la opinión propia de Natalie Morillo? Bienvenida, buenos días. Gonzalo, gracias por la invitación. Buenos días con toda la audiencia de Radio Quito Platinum Ecuador Radio. Pues nosotros nos manifestamos como bancada de Construye la noche del martes, justo terminando el feriado, en el que no estamos de acuerdo porque se están realizando estos cambios sin debate dentro de la comisión y son cambios de entre gallos y medianoche que se están poniendo para beneficiar o para la impunidad de ciertos sentenciados que han tratado de llevar estos trámites de revisión y que al estar bien hechos los procesos en la Fiscalía General del Estado, pues no han tenido resultados positivos o favorables para ellos. Así que nosotros no estamos de acuerdo, esperamos y lamentamos, Gonzalo, que estas reformas, estas 86 reformas a los 38 proyectos del COIP que se van a tratar hoy, no puedan pasar justamente por estos dos temas que se está realizando, que están queriendo poner estas dos causales más, que son ya para el tema de las sentencias ejecutoriales. Vamos a hablar de unos y otros temas, pero lo primero que habría que establecer es que nadie en el Ecuador va a estar en desacuerdo con que se promueva una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que era necesaria, que se viene exigiendo desde distintos sectores desde hace mucho tiempo, para delitos como el asesinato, la violación, el secuestro, la extorsión, los delitos que tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado internacional. Con el tema de los niños también, que cuando a los niños se los utiliza con fines de explotación sexual, también está ya dentro porque se cambiaba de 7 a 13 años, se incrementaba la pena. El tema de esa explotación sexual a los niños, otro tema estaba de acuerdo a un nuevo concepto para tipificar lo que ahora se llama el feminicidio. Y yo hubiese añadido ahí, y lo he dicho muchas veces, los delitos que tienen que ver contra los bienes públicos, el peculado, por ejemplo. La apropiación de los fondos públicos es quitar los dineros que deben ir a la atención prioritaria a los más pobres, a salud, educación, en fin, pero es un concepto que ya no está discutiéndose. Ahora, conforme la deriva de las discusiones, hay más o menos votos para una reforma en alguno de los sentidos que hemos comentado y que hemos planteado, y qué puede pasar hoy en la Asamblea Nacional. La votación, como está, se planifica que sea por todas las reformas. ¿Por qué no se puede desagregar, como se acaba de hacer la semana pasada, por ejemplo, para votar punto por punto? Y para decir, bueno, en esto estamos de acuerdo unos, en esto no otros. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que votar en bloque? Se podría hacer de esa manera. Esperemos que exista también la voluntad, porque esto tendría que ser mocionado y tendría que existir la voluntad de todas las bancadas y de todos los asambleístas que se encuentren presentes. De votar desagregado, digamos. Así es, de votar solamente desagregado. Porque eso se realiza una moción, se presenta la moción y los asambleístas votamos para aprobar. Con 70 votos se aprueba la forma de votación. Como ocurrió en el tratamiento de la ley urgente. En la ley económica urgente de la semana pasada. ¿Pero podría suceder? ¿Hay alguien que lo va a promover hoy o no se sabe eso? Esperemos que así sea. Nosotros tenemos como bancada una reunión a las 9:30 de la mañana y es precisamente para poder tratar este tema y ver si nosotros presentamos esa moción. ¿A qué horas es la reunión? El pleno empieza a las 10 de la mañana, estamos convocados para las 10 de la mañana y pues, Gonzalo, como usted menciona, sí es necesario. Por ejemplo, también aquí estaba el tema de los menores, de quitar la eliminación, por ejemplo, porque usted sabe que los menores de edad
ellos están o se les trata mediante el tema de la niñez y adolescencia. Claro, es un código distinto. Así es. Entonces, lo que se trataba es que de acuerdo a los casos, por ejemplo, si se les encuentra en el tema de sicariatos, si se les encuentra en los temas de extorsión, que son ahora medidas fuertes y que sabemos que están en la coyuntura del país y en el tema de inseguridad, que se cambie también los delitos, que puedan las ser juzgados sanciones. como si fuesen mayores de edad. Exacto. Porque si es mayor de edad para cometer un crimen, para asesinar, ¿es menor de edad para que se le juzgue? Hay una contradicción, ¿no? Así es, pero lamentablemente esto no pasó en la comisión. No pasó. No pasó. O sea, no ni está siquiera, dentro. Ni siquiera va. No, eso no está, entonces eso no pasó. Yo digo una cosa, vamos a hablar concretamente de dos temas para exponer un poco más. Y esto de la interferencia de la Asamblea Nacional en las causas que se están estudiando, en los procesos. Debe haber independencia de funciones, es un concepto clave de la democracia occidental desde hace mucho tiempo. Una función no interfiere en la otra, el Ejecutivo no debe interferir en la función judicial, tampoco el Legislativo. ¿Cómo es posible que expedientes donde se está analizando tales o cuales tipos de procesos sean requeridos por la Asamblea Nacional? Esto es lo que se está tratando en la norma. ¿Cuál es la argumentación de quienes piensan que así debe ser? ¿Por qué el legislador puede meter sus manos meter las manos en la justicia o meter sus narices en algo que compete a una función absolutamente distinta y que requiere de modo indispensable independencia? ¿Qué se ha debatido estos días, por favor? Gonzalo, justamente usted lo ha dicho, esta es una metida de manos nuevamente a la justicia. Eso es lo que se está tratando de hacer. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Que sigan los campaneros alertando, como por ejemplo vimos al expresidente alertando sobre el caso Metástasis cuando iban a hacer los allanamientos. Vimos que también la semana anterior, como campanero, anunció cuando se iban a realizar los allanamientos del tema que hubo la semana pasada, del caso con que estaban involucrados igual el ex gobierno, el gobierno pasado, el tema de la mafia albanesa. Y también fue el campanero que salió a decir, ahora sería libremente, porque si ya se sabe, se tiene un conocimiento de que va a existir un caso de investigación, pues lo que va a tener tendría la facultad la Asamblea Nacional de pedir el expediente. Y eso es meterle manos a la justicia, porque la investigación debe ser únicamente de la Fiscalía y de la Policía Nacional, que son los que llevan en ese ámbito. Exacto. Y en el proceso, bueno, del juez y de las partes, pero no necesariamente de los actores políticos. ¿Existirá algún sistema en el mundo en que un poder ajeno, que debiera ser distinto e independiente, pueda acceder, revisar expedientes, incluso para la Asamblea Nacional? No solamente se está hablando del tema de expedientes de la Fiscalía, de los juicios en marcha, sino de otras dependencias como la Contraloría, en fin. ¿Existirá algún sistema en el mundo en que esto funcione así? No hay ningún sistema. Nosotros hemos revisado, Gonzalo, y usted me hacía una pregunta hace un momento y me decía si esto se debatió. Nosotros no tenemos como Construye ni un solo asambleísta dentro de la Comisión de Justicia. Como usted recordará, cuando se hicieron estas alianzas o estos pactos al inicio del legislativo, pues a nosotros nos excluyeron de las comisiones justamente donde se toman estas decisiones que son más importantes para el país, y como por ejemplo el de fiscalización, que tampoco nosotros tenemos a ningún asambleísta, y pues nosotros no hemos sido parte de este debate, y también de lo que conocemos no ha sido un proceso que se ha debatido dentro del ámbito abierto. Esto ha sido de manera cerrada y se han realizado incluso sin tener las opiniones de juristas, de constitucionalistas y de personas conocedoras del tema para que puedan aportar incluso con sus ideas. Académicos. Escuchaba a un constitucionalista justamente la tarde de ayer que mencionaba que hubiera sido bueno que les hubieran hecho parte para poder ingresar y para poder plantear temas que realmente son necesarios
en estas reformas al COIP, que son urgentes. Y ahora solamente por estas dos temas, por estas dos causales que se trata de aumentar, lamentablemente tal vez no vaya a pasar si es que no se aprueba la forma de votación. Claro, si no se abre la forma de votación, como habíamos planteado hace un momento. Hay otro tema que ha llamado la atención, es la inclusión de un numeral más para el tema de la revisión de las causas, una vez que ya están las sentencias ejecutoriadas y se incluye un numeral adicional. Se incluyen dos, en el artículo 658 se incluyen dos. El artículo 658 tiene 3 numerales. Se incluye un cuarto y un quinto numeral. El cuarto numeral dice que en el momento en el que se sospeche que no se ha seguido el debido proceso de sanción, ya cuando se tiene la sentencia condenatoria ejecutoriada, ese sería un motivo, una causal para poder nuevamente pedir la revisión. Y la otra es que si existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de cualquier organismo de las Naciones Unidas también que pueda interferir en este momento, pues se requeriría nuevamente este proceso de revisión. Sería lógico que si hay nuevos elementos, alguien pueda acudir a la revisión, eso es parte del debido proceso y de los derechos de la gente. Eso es algo que existe actualmente, pero claro, esto sería el tema de los derechos humanos, sería igual meterle la mano, porque un juez, o por ejemplo en este cuarto punto que yo le estoy mencionando, en el que si se encuentra algún vicio en el procedimiento, pueda un juez decir que se vuelva a la parte de revisión cuando ya todo el proceso investigativo y todas las causales han sido presentadas. Pero esto debería ser, digamos, si es que se llega a aprobar algo parecido, ¿es un juez común el que...? Así es lo que justamente la fiscal ayer señalaba, que esto era una intromisión a los casos que ya han estado juzgados y que incluso se han querido volver a revisar, pero como los casos han estado bien ejecutados, no se les ha dado paso. Pero esto abriría la puerta para que puedan realizar. En cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Ese es el problema. Y que ahora, son las sentencias ya ejecutoriadas. Los pronunciamientos que han sido tan importantes para la protección de derechos humanos en el continente, incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o incluso los pronunciamientos de la Comisión, que tienen que ver con la marcha de un país, con señalamientos que se han hecho en el pasado frente a violaciones evidentes de derechos humanos, que tienen que ver ese tipo de pronunciamientos en los procesos judiciales ecuatorianos. ¿No habría una intromisión, si se da paso a una norma como esta, de organismos internacionales, no necesariamente que son jurisdiccionales, sino que tienen otro tipo de connotaciones en la justicia ecuatoriana? ¿Qué se busca con esto? Se busca la impunidad, se busca dejar no solo para ciertos máximos líderes de ciertas organizaciones políticas, dejarles en impunidad sus sentencias, sino también que esto permitiría que capos o que delincuentes que tienen mucha economía puedan pagar a jueces para que pueda levantársele los procesos. Esa es la parte inaudita, porque no se necesitarían nuevas evidencias para poder requerir nuevamente estos casos. Como se dice, para el caso de nuevas evidencias hay una norma y es lógico que sea así. Totalmente, si es que hay... Gonzalo. Y el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente la Constitución, usted recordará que nosotros tenemos un convenio con la CIDH y esto faculta para los temas políticos, pero no para los temas penales, porque no se puede meter la mano en la justicia, porque ya existe una condenatoria y esto es un tema penal, no es un tema político. Es decir, hay que hacer esa distinción. La revisión política, los temas de derechos humanos son sustanciales y es bueno que el sistema interamericano los defienda. Así es. La interferencia en procesos judiciales y penales sería probablemente una intromisión que abra la puerta a dilemas de nunca acabar. Es decir, todo se va a querer estudiar, se va a querer tramitar a través de este tipo de argumentos. Ahora, ¿quiénes apoyan esto? ¿Y cómo están las fuerzas? No sé si han ustedes palpado cómo están las fuerzas de los distintos
bloques en la Asamblea Nacional sobre este tema en particular. Según el comunicado ayer de los socialcristianos, pues ellos mencionan que no están de acuerdo porque ellos estaban de acuerdo con el aumento de penas, con el incremento de penas, con estas dos nuevas tipificaciones que se incluirían, que es el del VIH. Si una persona tiene conocimiento que tiene VIH y aún así mantiene relaciones sexuales sin protección y sin avisarle a la persona con la que está teniendo relaciones sexuales y le contagia, estaría tipificado. El tema que usted ya lo mencionó sobre el feminicidio, las sanciones a los funcionarios públicos que no atiendan de manera inmediata las alertas. Así es. Pero ellos dicen claramente que no están de acuerdo con estas causales que se están tratando de aumentar, por lo que sería que ellos no están a favor. También tengo conocimiento que el oficialismo no está a favor tampoco de este tema, pero usted sabe que en la Asamblea a veces parece o llevamos debates, como usted recordará en la primera ley económica urgente, que en el segundo debate hubo 4 horas de debate en la que una bancada, el de la Revolución Ciudadana, mencionó que no estaban de acuerdo con la ley y al final terminaron votando que sí. Así que todo se resolverá, digamos, en la arena del legislativo, del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, son muchas reformas y además esto viene de varios años de proyectos que se han ido presentando. Sí, desde el 2022 están estas reformas que se han estado elaborando, estas 86 reformas a los 38 proyectos del COIP. Y en alguno de estos 38 proyectos había temas como los que hemos tocado, esto de que en la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo de un país se entrometa en la acción judicial o por otro lado se quiera confundir o se quiera diluir en un mismo tratamiento el tema del sistema interamericano de derechos humanos con los procesos penales. Ese es el problema, ¿Estaba Gonzalo? en alguno de los proyectos? No estaba en ninguno de los proyectos. O sea, lo metieron en la comisión. Eso entre gallos y medianoche se metió, sin debate, sin hacerlo público. Ese es el problema, porque ahí es donde va el señalamiento de por qué lo hacen de esa manera. Convocaron a este pleno justamente en el feriado, se imaginaron que no se iba a revisar o que solamente se iba a ver de manera general el articulado que se iba a reformar, pero nosotros estuvimos ahí para alertar y por eso nosotros del martes de la noche pues sacamos este comunicado diciendo que no estábamos de acuerdo con esto. Ahora, tal vez la fórmula ideal, porque hay temas que vale la pena tratar de de las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal que están esperando hace mucho tiempo, sobre las cuales hay una gran presión ciudadana. Insistir en votar de modo desagregado, es decir, que se decante cada uno de los grupos políticos en los artículos en los que puede haber confluencias y los otros que se dejen de lado. Sí, ¿Será posible? Eso es lo que nosotros vamos a proponer. Esperemos que seamos escuchados y que exista la votación, que exista esta unión por parte del resto de legisladores y pues poderlo pasar, porque recordemos que sí podríamos tener 70 votos si no contamos con una de las bancadas que tiene mayoría. Si esto no ocurre, queda el poder del veto del Ejecutivo, que ya se hizo notar la semana pasada con el tema del proyecto de la ley urgente. Algo polémico, por cierto, ¿no? Todavía no se clarifican las cosas en cuanto a cómo se dieron los tiempos políticos. Era un tratamiento de una ley urgente y tenía sus plazos perentorios, pero siempre el Ejecutivo también tiene ahí, no olvidemos que es colegislador, ¿no? Así es, pero en el caso de que se mocione, si realmente, como dijeron las otras dos bancadas o se han pronunciado, que no están de acuerdo tampoco con esto, y si no aceptan tampoco el cambio de votación, se podría simplemente, habría los 70 votos para no pasar la ley y pues ahí se archivaría. Ahí se archivaría. Pero las cosas beneficiosas que puede tener esta reforma al Código Integral Penal también quedarían archivadas. Exacto, ese es el problema. Bueno, ese es el problema y por eso sí es lo urgente de poder votar por bloques. Entendido el concepto que nos trae aquí Natalie Murillo, legisladora de Construye, y le agradezco por la presencia. Este es un tema clave el día de hoy que tenemos que ponerlo en la agenda porque hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la invitación y pues estaremos atentos a cómo votan los asambleístas en esta mañana.